Las 12 tribus de Israel no solo representan linajes antiguos, sino también lecciones eternas. En esta segunda parte, nos adentraremos en las historias profundas y conmovedoras de las tribus que completan este legado espiritual. Veremos cómo algunas fueron marcadas por la belleza, otras por la valentía, y otras aún por el dolor y la redención. Desde la misteriosa ausencia de Dan, hasta la emoción del reencuentro entre José y Benjamín, cada tribu revela el carácter de un pueblo moldeado por Dios. Acompáñanos en este recorrido final por las raíces de Israel y descubramos juntos las huellas divinas en cada linaje. Esta es la historia detrás de las tribus y la fe que las sostiene. Los hijos de Jacob son conocidos por haber dado origen a las 12 tribus de Israel, una estructura que marcó profundamente la identidad del pueblo hebreo. Pero para entender este legado, es necesario retroceder en el tiempo, más allá de sus nacimientos. La historia comienza con Jacob huyendo de su hermano Esaú, después de haberle arrebatado la primogenitura. Su viaje lo llevó hasta la casa de su tío Labán, y fue allí donde su destino cambió para siempre. En aquel hogar extranjero, Jacob se enamoró perdidamente de Raquel, la hija menor de Labán. Ella era hermosa, agraciada, y pronto se convirtió en el deseo de su corazón. Jacob hizo un trato con su tío, trabajaría 7 años para poder casarse con ella. Pero en la noche de bodas, fue engañado. Labán le entregó a Lea, la hija mayor, y Jacob solo descubrió el engaño al amanecer. Así, para obtener a Raquel, tuvo que comprometerse a otros 7 años de trabajo. Terminó casado con ambas hermanas, una situación que traería consecuencias espirituales y emocionales por generaciones. Lea, aunque menos amada, fue la primera en darle hijos a Jacob. Anhelaba ganarse el amor de su esposo y le daba a sus hijos nombres con profundo significado espiritual. Su primogénito fue Rubén, que significa mira, un hijo. Luego vino Simeón, el Señor ha oído, seguido por Leví, ahora mi esposo se unirá a mí, y finalmente Judá, ahora alabaré al Señor. Estos nombres no eran meras etiquetas, sino expresiones del anhelo de Lea por ser valorada y amada. Después de Judá, Lea dejó de concebir. Raquel, incapaz de tener hijos, sintió celos y, siguiendo una costumbre de la época, le dio a su sierva Bilhá a Jacob para que tuviera hijos en su nombre. Bilhá dio a luz a Dan, Dios me ha hecho justicia, y a Neftalí, con grandes luchas he luchado contra mi hermana y he vencido. Así, lo que comenzó como un drama familiar, se convirtió en una competencia maternal con implicaciones espirituales. Lea no se quedó atrás. Como había dejado de tener hijos, también le entregó su sierva Zilpa a Jacob, y ella dio a luz a Gad, viene una tropa, y a Aser, feliz soy yo. Más adelante, Lea volvió a concebir. Después de negociar con Raquel un tiempo con Jacob a cambio de mandrágoras, consideradas afrodisíacas en la antigüedad, tuvo a Isacar, Dios me ha dado mi recompensa, luego a Zabulón, ahora mi esposo habitará conmigo. Y finalmente a Dina, su única hija registrada. Después de años de espera y profunda aflicción, Dios se acordó de Raquel. Su vientre fue abierto y dio a luz a José, cuyo nombre significa el Señor me añadirá otro hijo. Años más tarde, durante el viaje hacia Canaán, Raquel dio a luz a su segundo hijo, pero murió en el parto. Quiso llamarlo Benoni, hijo de mi tristeza, pero Jacob lo llamó Benjamín, hijo de mi mano derecha. En ese nombre se reflejó no solo el dolor de una pérdida, sino también la honra y el consuelo de un padre que había amado profundamente. Un detalle importante que muchos pasan por alto es que José, a pesar de su grandeza y papel crucial en la historia de Israel, no dio nombre a ninguna tribu. En su vejez, Jacob hizo algo sorprendente, adoptó a los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, como si fueran suyos. Les concedió una porción de tierra a cada uno, asegurando que José, aunque no tuviera una tribu con su nombre, recibiera una doble herencia, como símbolo de honra, privilegio reservado normalmente para el primogénito. Otro detalle revelador es que la tribu de Leví tampoco figura entre las tribus que recibieron tierra. ¿Por qué? Porque Dios los apartó para una misión sagrada, servir en el tabernáculo, cuidar de lo santo, y ser los sacerdotes e intercesores del pueblo. Aunque no recibieron heredad, habitaron entre las demás tribus en ciudades asignadas.
Así se cumplió la palabra profética de Jacob de que serían esparcidos, pero ahora con un propósito redentor. De este modo, aunque José no tuvo su tribu y Leví no recibió territorio, sus lugares fueron ocupados por Efraín y Manasés, manteniendo intacto el número de 12 tribus. Un número que, más que geográfico, tiene un profundo valor espiritual, es símbolo de plenitud, estructura divina y propósito eterno. Pero no todos los hijos de Jacob honraron su posición de manera digna. Rubén, el primogénito, tuvo una caída moral que lo marcó para siempre. Cometió una grave falta, se acostó con Bilha, la concubina de su padre. Génesis 35:22 lo registra sin adornos, y aunque la Biblia no da detalles extensos, deja claro que Jacob nunca lo olvidó. Años después, en su lecho de muerte, Jacob miró a Rubén y le dijo: «Tú eras el principio de mi vigor, pero inestable como el agua. Subiste al lecho de tu padre y lo profanaste. Por eso, has perdido tu primogenitura». Aún así, Rubén tuvo momentos de redención. Cuando sus hermanos conspiraron para matar a José, él fue quien propuso lanzarlo en una cisterna, planeando salvarlo más tarde. Pero su plan fracasó, pues cuando volvió, José ya había sido vendido. Su intención, aunque tardía, mostró que aún conservaba algo de integridad. El relato continúa con episodios dramáticos. Dina, la hija de Jacob y Lea, fue violada por Siquem, un príncipe cananeo. Aunque él quiso reparar el daño casándose con ella, Simeón y Leví maquinaron una venganza cruel. Exigieron que todos los hombres de la ciudad se circuncidaran, y al tercer día, cuando estaban adoloridos e indefensos, atacaron y mataron a todos. Jacob, horrorizado, les reprendió: «Me habéis turbado, haciéndome odioso entre los moradores de esta tierra». Este acto de violencia provocó una maldición disfrazada de bendición. Jacob, en su lecho de muerte, dijo: «Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma. Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel». Pero con el tiempo, esa dispersión de los levitas se transformaría en servicio. En el episodio del becerro de oro, cuando Moisés pidió que quienes estuvieran del lado del Señor se acercaran a él, fueron los levitas quienes dieron un paso al frente. Desde entonces, Dios los eligió como sus siervos exclusivos. Judá también tuvo su historia oscura. Fue quien propuso vender a José como esclavo. Más tarde, en un episodio escandaloso, tuvo hijos con su nuera Tamar, sin saberlo. Pero cuando la verdad salió a la luz, Judá admitió su falta con humildad: «Ella es más justa que yo». Años después, se convertiría en un verdadero líder. Cuando la familia tuvo que regresar a Egipto con Benjamín, fue Judá quien se ofreció como garante. Incluso pidió ser esclavo en lugar de su hermano menor. Este acto de valentía y sacrificio conmovió profundamente a José y fue el punto de inflexión para la reconciliación familiar. Y en el momento final, Jacob pronunció una de las profecías más extraordinarias: «El cetro no será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». De Judá vendrían reyes, y más allá, el Mesías. David, Salomón, y finalmente, Jesucristo, el león de la tribu de Judá. En la próxima parte, abordaremos el curioso destino de la tribu de Dan y su conexión con las bendiciones de Moisés y las profecías del Apocalipsis. Cuando el apóstol Juan menciona a las 12 tribus selladas por Dios en el libro de Apocalipsis, hay una ausencia notoria: la tribu de Dan. Simplemente no aparece. Esto ha generado muchas teorías a lo largo del tiempo. ¿Fue por su idolatría? ¿Hay un juicio reservado para ellos en el futuro? La Escritura no lo aclara, y así, el misterio permanece. La tribu de Neftalí, por otro lado, no fue conocida por guerras o divisiones, sino por algo más noble: la libertad, la belleza y la gracia. Cuando Jacob bendijo a sus hijos, dijo algo muy poético sobre esta tribu: «Neftalí es una sierva suelta que pronuncia palabras hermosas». El territorio que les fue asignado se encontraba al norte de Israel, cerca del mar de Galilea, una región estratégica, fértil y llena de vida. Fue precisamente en esta tierra donde Jesús obró muchos de sus milagros, especialmente en ciudades como Capernaum y Betsaida.
Isaías lo profetizó con estas palabras: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, en la tierra de Zabulón y Neftalí resplandeció la luz. La tribu de Gad se distinguió por su valentía. Eligieron vivir al este del río Jordán, en una tierra fértil pero expuesta a invasiones. No buscaron seguridad, sino que se convirtieron en el muro de defensa de Israel. La Biblia los describe como hombres valientes, diestros en la guerra, capaces de manejar escudo y lanza, sus rostros como de leones, veloces como gacelas en los montes. Aunque vivían del otro lado del Jordán, los gaditas cruzaron el río para pelear junto a sus hermanos hasta conquistar completamente la tierra. Moisés les dejó una bendición especial: bendito el que hace ensanchar a Gad, mora como león y arrebata el brazo y la cabeza. Gad fue protector, guerrero y valiente. Aser, en cambio, recibió uno de los territorios más fértiles de toda Canaán. Su tierra, situada en Galilea, estaba llena de viñedos, olivares y campos que alimentaban hasta a los reyes. Moisés dijo: bendito sea Aser con hijos, sea aceptable a sus hermanos y moje en aceite su pie. Mojar el pie en aceite era símbolo de prosperidad, abundancia y paz. También se profetizó: tu cerrojo será de hierro y bronce, y como tus días, así será tu fortaleza. Jacob había dicho que Aser produciría manjares dignos de reyes. Era una tribu próspera, generosa y estable. Isacar recibió una descripción curiosa en las bendiciones: es un asno fuerte echado entre dos cargas. Vio que la tierra era buena y agradable, y se inclinó a trabajarla, aceptando el tributo. A simple vista puede sonar pesado, pero el simbolismo es profundo. El asno representa fuerza, constancia y capacidad de carga. La tribu de Isacar habitó tierras productivas, prefiriendo el trabajo y la paz a la guerra y la ambición. No buscaban brillar, pero eran esenciales. Además, una Crónicas 12:32 dice que los hijos de Isacar eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. No solo eran trabajadores, sino sabios, capaces de interpretar los tiempos y aconsejar al pueblo. Una tribu de discernimiento y sabiduría. La tribu de Zabulón fue bendecida con conexión al mar. Jacob dijo: habitará junto al puerto del mar, será para puerto de naves y su límite será hasta Sidón. Moisés añadió: alégrate, Zabulón, en tus salidas. Esta tribu no fue llamada a quedarse, sino a moverse, a comerciar, a interactuar con el mundo. La tradición judía dice que Zabulón y Isacar tenían una relación simbiótica: Zabulón trabajaba y comerciaba, mientras Isacar se dedicaba al estudio de la ley. Y Zabulón sostenía económicamente la labor espiritual de su hermano. Una lección sobre cooperación entre lo material y lo espiritual. Luego está José, el hijo amado de Jacob, nacido de Raquel, su esposa amada. Fue el favorito, y Jacob le dio una túnica de colores, símbolo de distinción. Pero sus sueños proféticos y su actitud despertaron envidia en sus hermanos. Lo arrojaron a una cisterna y lo vendieron como esclavo a Egipto, simulando su muerte. Mientras Jacob lloraba, José iniciaba un viaje doloroso, pero guiado por la providencia divina. En Egipto, fue comprado por Potifar, y aunque se destacó por su integridad, terminó en prisión por una falsa acusación. Aún allí, Dios estaba con él. Su don de interpretar sueños lo llevó ante el faraón, quien, al ver su sabiduría, lo nombró gobernador de Egipto. José, con apenas 30 años, salvó al imperio de la hambruna y, más adelante, también a su propia familia. Cuando sus hermanos fueron a Egipto por alimento, él los reconoció, pero no se vengó. Lloró, los probó, y finalmente se rebeló diciendo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto. Y añadió una de las frases más profundas de la Biblia: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José nos enseña sobre el perdón, la restauración y el propósito divino incluso en medio del sufrimiento. Finalmente, llegamos a Benjamín, el hijo menor, también hijo de Raquel. Su nacimiento fue trágico, pues Raquel murió al darlo a luz. Lo llamó Benoni, hijo de mi dolor, pero Jacob cambió su nombre a Benjamín, hijo de mi diestra. Un cambio simbólico, de tristeza a bendición. Benjamín se convirtió en el nuevo favorito de Jacob, quien temía perderlo como había perdido a José. Esta sobreprotección revelaba un duelo no sanado.
Cuando José, ya como gobernador, vio a Benjamín por primera vez, no pudo contener el llanto. Fue una escena cargada de emoción. En una prueba final, José acusó a Benjamín de robo para ver si sus hermanos habían cambiado. Cuando Judá se ofreció como esclavo en lugar de Benjamín, José supo que el arrepentimiento era real. La reconciliación fue hermosa. La Biblia dice que José lloró sobre el cuello de Benjamín, y Benjamín lloró sobre el suyo. A pesar del tono frágil de su historia, la tribu de Benjamín fue una de las más valientes. De Benjamín surgieron figuras como el rey Saúl, la reina Esther, y nada menos que el apóstol Pablo, uno de los pilares del cristianismo. Una tribu pequeña, pero con un impacto enorme. Estas son las 12 tribus de Israel. Cada una con su carácter, su historia, su propósito. Un reflejo de cómo Dios obra de diferentes maneras en cada vida, en cada familia y en cada generación. Las historias de las tribus de Israel nos recuerdan que, aunque cada uno tenga un camino distinto, todos formamos parte de un mismo propósito divino. En las diferencias de cada tribu, su fortaleza, sabiduría, lucha o bendición, vemos reflejadas las múltiples facetas de nuestra propia vida y comunidad. Así como Dios guió y bendijo a cada tribu, también nos guía a nosotros, transformando el dolor en esperanza, la división en unidad y la incertidumbre en fe. Que aprendamos de su legado a caminar con valentía, a trabajar con humildad y a perdonar con el corazón abierto, confiando siempre en que, aunque el camino sea difícil, Dios convierte nuestras historias en testimonios de su amor y poder. Gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido por las tribus de Israel. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos que tenemos preparados para ti. También activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Y bendiciones y hasta pronto.